Buenas noches. 26 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Popular en la región de Murcia, lanzado por un tándem infranqueable, formado por Ramón Luis Valcárcel en la presidencia del gobierno y Miguel Ángel Cámara en el ayuntamiento de la capital, han acabado fruto de las mociones de censura acordadas por Partido Socialista y Ciudadanos, por las que Fernando López Miras será sustituido por Ana Martínez Vidal, será el jueves de la semana que viene, y José Ballesta por José Antonio Serrano, el siguiente. Un terremoto político con hipocentro en Murcia, donde se ha producido, por el que Murcia será la única comunidad de España gobernada por Ciudadanos y su capital vuelve a manos del Partido Socialista desde Pepe Méndez, pero con epicentro en Madrid, por las consecuencias tanto para esta comunidad como para la política nacional. Tal vez hay que verlos como casos independientes o fruto de una estrategia común. Hay quien explica que son consecuencias de hechos puntuales. Otros hablan de conversaciones discretas desde el principio de las legislaturas y otros estaban despistados. Sea como fuere, en política hay que gobernar atento a los rivales y a los compañeros de viaje. Y siempre tener una única vocación, la de verdadero servicio público, alejado de actitudes autoritarias o sesegadas, sino conciliadoras, dando respuestas constructivas a los problemas reales de los ciudadanos, siempre y tanto más en la situación actual, cuando el próximo domingo, 14 de marzo, se cumplirá un año desde que se decretara el estado de alarma por una pandemia terrible que ha ocasionado, según cifras oficiales, 4 millones de parados y más de 70.000 muertos, muchos de ellos ancianos y muchos también fallecidos y enterrados en soledad, de los que nunca debemos olvidarnos. Bienvenidos. Tengo que confesarles que el programa de esta noche lo estábamos preparando desde el principio de la semana acerca de un tema muy concreto, ya bastante elaborado a lo largo de la semana, pero que los acontecimientos que se han producido, que se producían ayer fundamentalmente, y también la jornada de hoy, han obligado a que la actualidad, dado que es la que manda, hagamos un programa muy centrado, no del todo, no exclusivamente, pero muy centrado en esos acontecimientos políticos que han tenido origen o no en la región de Murcia. Lo vamos a analizar con Francisco Javier López, politólogo. Francisco Javier, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a analizar. Dime sí o no. ¿Originados en la región de Murcia o no? No. No. Víctor Meseguer, bienvenido. Buenas noches. Un placer contar contigo. Bien hallado, un placer estar con vosotros. Leña pregunta. No es de aquí. No es de origen de la región. No es originado aquí. Y Pablo Blesa, encantado de contar contigo esta noche. Bienvenido. Un placer estar aquí esta noche y ya que están de acuerdo ellos, yo discrepo de partida. Creo que es un movimiento bidireccional que se encuentra en un punto de concomitancia y hay sinergias por los dos lados, desde abajo arriba y desde arriba abajo. En la roda. Vamos a analizarlo. En la roda. Vamos a analizarlo durante los próximos minutos con más invitados y muchos testimonios en el transcurso del programa. Y insisto que no va a ser el tema en cualquier caso exclusivo. Pero sí es un tema... de verdad sorprendió a mucha gente, Francisco Javier, sorprendió a mucha gente, a más de uno sí seguro, pero sorprendió a mucha gente, o es un tema, yo decía también que hay quien considera que desde hace tiempo viene manteniendo conversaciones, desde incluso del inicio de la legislatura. Aquí tú estabas, aquella noche en la que vimos que el Partido Socialista ganaba las elecciones y se quedaba en puertas y parecía que lo natural era un acuerdo que no se alcanzó, sino que se alcanzó otro distinto. Y fíjate además que quien parecía más predispuesto a llegar a ese acuerdo con el Partido Socialista dentro de Ciudadanos era la candidata en aquel momento por Ciudadanos, Isabel Franco, frente a otro grupo, a otra familia dentro de Ciudadanos, que era la de la actual coordinadora territorial, Ana Martínez Vidal. Y qué cosas que ahora nos encontramos con la vuelta de la tortilla. Sí, durante todas las legislaturas ha habido una espada de Damocles sobre el Ejecutivo de coalición, eso está claro, pero parecía que dentro de lo que cabía había cierta estabilidad, más allá del llamado Vacunagate, que ponerlo como excusa a día de hoy, a mí sinceramente me parece
que está de más. Es una crisis de gobierno que ya se dio por zanjada con la salida del consejero y de toda la cúpula de la consejería. Además, es hasta de mal gusto, sobre todo los medios nacionales, cuando hablan de que hay cientos de cargos del Partido Popular vacunados en la región de Murcia. No, había un consejero, 5 directores generales y cientos de trabajadores no asistenciales del Servicio Murciano de Salud. Es decir, que hacer de eso como la máxima expresión para llevar a cabo una moción parece que no es lo más lógico. Donde sí parece que había más elementos de confrontación, no desde esta legislatura, incluso desde la anterior, era en el Ayuntamiento de Murcia. Pero trasladar la inestabilidad del Ayuntamiento de Murcia a la comunidad tampoco parece que fuese lo que ha podido ser el detonante. Y por eso la primera pregunta que nos has hecho, nada más que entrar, respecto a ¿era el epicentro de todo era Murcia? No, esto corresponde a una estrategia que va más allá de la frontera, más allá de Cieza, y probablemente desde la zona, desde el barrio de Moncloa y algo redondo por ahí, tiene ese tufillo. Yo, fíjate, en la línea que está planteando tanto él como Pablo, es decir, ¿por qué digo que no tiene el origen en Murcia? Yo honestamente creo que en esta crisis tiene mucho que ver Pepe Vélez, mucho. Pepe Vélez, yo creo que ha trabajado desde el principio, desde que él se incorpora a la delegación, en un cambio de gobierno porque favorecía los intereses del Partido Socialista. No le reconozco esa capacidad a Ciudadanos. Además, me baso en lo que decía él, es decir, era Isabel Franco la que defendía este modelo y una Navidad. Ciudadanos es una franquicia. Con lo cual, siendo una iniciativa que yo no tendría ningún problema en reconocerle la autoría a Pepe Vélez, pero para materializarla ha hecho falta la concurrencia de Moncloa, de Ferraz, con Ciudadanos en Madrid, porque en Murcia no había interlocutor. Y evidentemente, como Ciudadanos es una franquicia, pues si el martes por la noche baja el representante del partido y le dice firmar aquí, pues la gente firma y punto. Han firmado hasta incluso los que siguen en el gobierno. Fijaros el poder de la franquicia. Los que siguen en el gobierno han firmado. Dicho todo eso, yo creo, primero, creo que es bueno recordar, y eso no viene mal, que el Partido Socialista ganó la última elección en 2019. Fue el partido más votado. Que además lo raro es que este cambio se produzca ahora, es decir, que esta partida de ajedrez se juegue ahora y no se jugase entonces. En segundo lugar, no seré yo el que haga leña del árbol caído. Es decir, primero porque en todos los partidos hay gente que lucha por una sociedad mejor, con vocación de servicio público y que tiene corazón, y nunca más lejos de mi interés faltarles al respeto o hacer algo que se puedan sentir ofendidos. Tengo amigos en el Partido Popular, tengo amigos en Vox, en esta universidad sin ir más lejos. Es decir, pero otra cosa es que yo crea, y sinceramente lo creo, que el Partido Popular, que es un partido muy necesario para este país, y yo pido, y me gustaría que lo antes posible sea capaz de regenerarse, estaba en un momento de un cansancio, yo creo, poco aconsejable para ejercer las labores de gobierno. Fíjate, López Miras, que es un hombre que como ser humano, como cualquier ser humano lo respeto, creo que su falta de reflejo en este proceso es el famoso, acordáis de la viñeta del piganillo, es decir, le ha faltado autoridad, como sí ha tenido la presidenta de Madrid, y ha tenido que consultar tanto, que consultando tanto ha llegado tarde. Y luego, hombre, yo sí me quiero quedar, insisto, en la línea de no ser nada faltón esta noche, y sobre todo, primero porque el partido no acaba hasta que se pite el final, es decir, que aquí hay incógnitas que habrá que verlas y habrá que ver cómo se desarrollan, pero en cualquier caso, yo por honestidad, desde el máximo respeto a los militantes del Partido Popular, honestamente yo sí me alegro de la salida del alcalde Ballesta. Me alegro por su arrogancia, me alegro por su prepotencia, porque es un hombre que además se ha situado por encima del Partido Popular, ha tenido la temeridad de situarse él por encima del Partido Popular. Ballesta podría haber sido alcalde, y él lo sabe, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Es decir, esa flor, esa margarita la estuvo deshojando. Y hombre, como te decía que no voy a hacer leña del árbol caído, el señor Ballesta sabe lo que ha hecho con esta casa, con la cual los que estamos aquí tenemos un compromiso y tenemos es decir, queremos nuestra institución, ¿verdad? Pero como digo, como no quiero faltar, en su conciencia va a quedar lo que el alcalde Ballesta ha hecho con la UCAM. Pero eso va a quedar en su conciencia. Eso no le va a facilitar el trabajo de ayudarle a pedir disculpas ni a pedir perdón. Eso es un trabajo que tendrá que hacer él
siendo alcalde, que le quedan todavía unos días, o cuando deja de ser alcalde. A nivel nacional, No, aquí ¿se tomaron las decisiones allí? En... Vamos a ver, aquí se pueden explicar la toma de decisiones tanto desde arriba como desde abajo, y en el fondo todos hemos subrayado lo mismo. Por una parte, está claro que ha habido unos encuentros a nivel nacional. Se ha hablado mucho de la presencia en este proceso desde Madrid, desde la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, del señor Félix Bolaños. Se ha hablado de la entente entre este señor, obviamente del Partido Socialista y afín al presidente del Gobierno, con el que es el tercero en el escalafón dentro del equipo de Arrimadas, el señor Cuadrado. Pero por otro lado, nos faltan argumentos para entender que dentro del propio Partido Naranja, de esa franquicia de la que ha hablado ahora mismo pues, con mucha explicitud, has hablado muy claramente, en ese partido había unas disonancias tremendas entre consejeros, entre la señora Vidal y la señora Franco y otros consejeros. Hacía falta una remodelación que exigía el Partido Naranja al gobierno de López Miras. Esa remodelación no llegaba. En primer lugar, el empujón para la remodelación consiste en echar a la cúpula de la Consejería de Sanidad, es decir, a la pieza clave en el gobierno de López Miras, que era el consejero de Sanidad, que cae, pero luego también dentro del gobierno, no solo ya dentro de Ciudadanos, esas tensiones por el nuevo liderazgo de Martínez Vidal, vemos que habían tenido a lo largo de estos 2 años de cooperación más de 20 encontronazos y que a Ciudadanos se le hacía muy incómodo tener que contar con la muletilla siempre de los 4 diputados de Vox para pasar cualquier legislación en esta región. Habría que contar con Vox. Con lo cual había por los dos, en el ámbito nacional y en el ámbito regional, suficientes argumentos. Y sin embargo nos ha sorprendido mucho lo que ha sucedido. ¿A quién hay que atribuir el cambio? Esta bomba de fragmentación que ha afectado a toda la política nacional. No es de luego al PSOE. Porque el PSOE, hablo a nivel nacional y también a nivel regional, en las elecciones de abril de 2019, el PSOE abiertamente, hay quien dice lo contrario, me sorprende, Pedro Sánchez estaba abierto a negociar con Rivera para crear un supergobierno que hubiese sido maravilloso, desde mi punto de vista, para este país, que hubiese creado una coalición entre Ciudadanos y el PSOE con 180 diputados a nivel nacional. No fue Pedro Sánchez el que ocluyó a Rivera, fue Rivera el que se encerró en la derecha para producir un sorpaso que no se produjo. Y ese es un pecado original enorme en Ciudadanos que quieren corregir. ¿Cuál es el segundo? Que llega la señora Arrimadas ya a nivel regional y dice, pero los murcianos, ¿le van a dar de nuevo ustedes, eso en la Plaza Belluga, le van a dar de nuevo ustedes el poder a un partido que lleva gobernando 26 años y tiene casos de corrupción por un tubo de inestabilidad? Resulta que luego va y le dan el apoyo en Murcia, en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía al PP. Y ahí se produce un fenómeno curioso. Un partido que queda defenestrado, Casado, el PP, queda defenestrado en las generales de abril, consigue salvar los trastos gracias al apoyo de este partido Ciudadanos. Pero Ciudadanos, ¿qué hace? Se carga su posición de partido centrado, se carga los puentes entre los bloques y en consecuencia hay un acto de redención ahora mismo que es Arrimadas, desde arriba. ¿Qué pintamos encerrados en la derecha cuando los votantes de derecha no me están votando? Segunda opción, es evidente, a mí no me está votando la gente de la derecha. En segundo lugar, ¿qué hago? ¿Me fundo con el Partido Popular, como ha sugerido Teodoro García en el pasado, y renovar, reestructurar el centro-derecha? O, tercero, vuelvo al centro en este acto de redención a nivel murciano como laboratorio y a nivel nacional. Bueno, pero eso tiene un debate que lo abre. Eso, si fuera igual en todos los sitios, se entendería, pero en Madrid o en Andalucía parece que no vale. Pero bueno, es un debate que ahora lo quiero retomar. Pero antes, seguramente algunos testimonios nos pueden ayudar a arrojar luz sobre todas estas cuestiones y en cualquier caso queremos que los ciudadanos los escuchen. Por ejemplo, ha habido muchas declaraciones durante 2 días, por ejemplo, de portavoces de la Asamblea Regional. Vamos a escuchar de momento a Joaquín Segado, que es portavoz del Partido Popular, a Juanjo Molina, de Ciudadanos, y a Pascual Salvador, de Vox. Esto significa que ni la corrupción ni las vacunas son un motivo real para la presentación, para justificar esta moción de censura. El único fin de esta moción es conseguir, como sea, la presidencia de la región. No importa blanquear a un partido socialista que tiene en la región de Murcia a toda su cúpula imputada por delitos de corrupción. Los socialistas que han negociado en Madrid con el Partido Ciudadanos la moción de censura están imputados nada menos que por cobrar sueldos indebidos.
de que el Partido Popular no nos tenía como socios, sino como un inquilino molesto que estaba sentado ahí en la mesa de gobierno porque no había más remedio que tenerlo ahí sentado, pero era todo obstrucción, era falta de cooperación y, lógicamente, eso hace que hacer política se convierta en una cuestión muy, muy complicada. Fue una decisión de unidad de todos y no hubo ningún tipo de imposición. El partido nos dijo que no estábamos unidos y no lo teníamos claro. Si había una sola discrepancia, no se hacía nada, pero todos estuvimos unidos, lo teníamos claro y entonces se hizo. No había forma de llevar a cabo pues una gobernanza en equipo y finalmente pues aquí no se ha podido seguir, pues hay que buscar otros socios. Somos un partido de centro y nosotros podemos pactar con la izquierda y con la derecha. Nunca nos ha visto como un socio y ya en última instancia casi lo que pretendía es que fuéramos ya no socios, sino cómplices de cosas que no nos gustaban. De cuestiones como puede ser lo de las vacunas, de cuestiones que tampoco nos gustan en el ayuntamiento y cada vez que nosotros hemos intentado pues, poner transparencia o que las cosas se aclaren, ellos lo que han hecho es todo lo contrario. Ya lo llevamos denunciando mucho tiempo, como el partido de Arrimadas se está apoyando cada vez más en las políticas de Sánchez y de Iglesias y esto pues ha sido una de las consecuencias. Tristemente han demostrado no ser un socio fiable cuando han traicionado al propio gobierno regional sin previo aviso. Bien, apuntaba Francisco Javier, esa estrategia seguramente Ayuso lo interpretó así y por eso actuó rápidamente, pero luego han dicho que en Andalucía no tiene por qué romperse, que en Castilla y León no se va a romper y que en Madrid no la hubieran roto o no la habrían roto. Curioso que el Partido Socialista tenía preparada la moción y la presentó, y que en Castilla y León también lo presentó, y en Andalucía no han presentado ninguna moción de censura al Partido Socialista, aunque fuera en solitario, porque Pedro Sánchez prefiere arrancarse un riñón antes de que Susana Díaz vuelva a ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía. Me ha salido además bastante claro. Ojo. Una cosa que es, digamos, idiosincrática de aquí de Murcia y del pacto de gobierno que tenían Partido Popular y Ciudadanos es que frente al gobierno de coalición en la Junta de Andalucía, que funciona, si bien empezó a funcionar como compartimentos estancos, a lo largo de la legislatura se ha ido engrasando la maquinaria y funciona como un gobierno, como un todo. Aquí parece que eso no ha llegado a suceder en ningún momento. Y no solamente, como decía el señor Molina, es que el Partido Popular les exigiera a ellos, no, es que ellos tampoco han querido participar. Había como dos gobiernos. Hablaba también de la transparencia. El actual gobierno de la Comunidad Autónoma, con la Consejería de Transparencia, elaboró un plan de transparencia que entró en vigor hace unos meses, que era peor que el que teníamos de gobierno abierto en la legislatura anterior. Es decir, no vayamos de transparentes tampoco cuando vamos marcha atrás. No, hay cosas que no se sostienen. De todas maneras, fíjate, es decir, yo el análisis que hago es otro. Para empezar, yo en La Razón no tengo duda. La razón que ha provocado esta elección no tengo duda. Son unos sondeos que Antonio ha traído a esta mesa, que prácticamente llevan a Ciudadanos a la inexistencia, a la no posición en el Parlamento español ni en el Parlamento regional, y la realidad de que el Partido Socialista no revalidara la mayoría que tuvo en el 2019. Dicho lo cual, la misma legitimidad con la que los partidos perdedores negociaron un gobierno que ha estado gobernando 2 años, le debe asistir a los partidos que, además siendo los ganadores de las elecciones, hacen lo propio. Y ojo, yo no me voy a calentar la cabeza de si ha sido por las vacunas, no, ha sido porque la amenaza electoral es muy fuerte, Ciudadanos pasa a la inexistencia prácticamente, es la única oportunidad para hacerse ver e intentar recuperar un poco de aliento, y esa mayoría que el PSOE consigue desde el año 95, es la primera vez desde el año 95 en el 19 que consigue sacar más votos que el PP. Bueno, pues estaba a punto de perderlo, esa es la realidad. Dicho eso, yo creo, y eso no tiene nada que ver las churras con las merinas, yo creo que los dos partidos que van a presentar una candidata a presidenta y un programa de gobierno, que tienen que hacerlo, eso es lo que dice la norma, no pueden olvidar en el momento que se produce esta crisis política, en un momento de muerte y desolación por una enfermedad que no cesa, una economía absolutamente destrozada, enormes
capas de la población expulsadas del sistema político, económico y social, momentos difíciles. Y tienen una gran responsabilidad, espero que sepan administrarla, tienen mucha responsabilidad. Y luego, otra cuestión, es decir, yo vuelvo a insistir en la mayor. El Partido Ciudadanos, cuando uno suele ir de comparsa en un carnaval, pues tiene que saber qué pasa al final con las comparsas, que se olvidan. Eso es el problema que tiene, que las comparsas después pasan al olvido. Yo creo que aquí ha habido una operación y, hombre, habrá que reconocer a la gente su mérito el jueves, cuando salga esto hacia adelante. Yo creo, estoy convencido, es decir, no tengo ninguna prueba porque no he estado en este procedimiento, pero creo que el delegado del Gobierno, fíjate, esto que estoy diciendo hasta puede ser ofensivo para el secretario general del PSOE, pero es que yo honestamente creo que ha sido el delegado del Gobierno consciente de esa debilidad que se estaba generando a nivel electoral, quien ha dado un paso hacia adelante y da un vuelco al Gobierno que, ojo, depende de lo que pase en estos 2 años que quedan, servirá para una cosa o para la otra. Antes de darte la palabra, perdona, Pablo, vamos a escuchar unos testimonios más porque, entre otras declaraciones que se han producido de manera en cascada, a nivel muy del Ayuntamiento de Murcia, hemos recogido la de Mario Gómez, teniente de alcalde, hasta hace unas horas, y portavoz de Ciudadanos, José Antonio Serrano, que va a ser probablemente el alcalde de Murcia, es el portavoz del Partido Socialista, y José Ángel Antelo, portavoz de Vox. Hay que seguir los pasos, y los pasos que te marca, en este caso, la ley, porque esto está regulado. Se presenta la moción de censura y 10 días después queda convocado el Pleno para que se produzca la investidura, si en este caso se mantienen la mayoría de los concejales como para nombrar al nuevo alcalde. Una vez que esté nombrado el nuevo alcalde, entonces viene el tiempo de sentarse, de discutir y de ver las responsabilidades que va a tener cada concejal, porque lo más importante para los socialistas son las personas. Nuestro líder, nuestro secretario general, Diego Conesa, yo creo que ha demostrado que es un político de altura. Un político que no le importan los sillones, que lo que le importa es la regeneración de esta comunidad autónoma y de afrontar los problemas que tiene con energía y con humildad. El señor Ballesta es médico. Como médico, sabía perfectamente que Coello no podía vacunar, sabía perfectamente que Coello no se podía vacunar. Y aún así, habiéndoselo pedido su socio de gobierno, por lealtad, no asumió responsabilidades. Yo personalmente sufrí un linchamiento que jamás, yo creo, ha sufrido ningún cargo público, y mucho menos de un socio de gobierno en un gobierno en coalición. Ha pactado con el Partido Socialista de la miseria, de la ruina y de la desesperación. Ese partido que pacta con los sediciosos golpistas y terroristas que campan a sus anchas en este gobierno traidor y negligente que tenemos la desgracia de padecer. Por eso le decimos al Partido Popular que convoque elecciones allá donde Ciudadanos sea llave de gobierno. Bien, también hay que apuntar que hemos intentado tener declaraciones entre estos testimonios a lo largo de las 2 jornadas por parte del equipo de gobierno, del Partido Popular, del partido mayoritario, José Ballesta en concreto, y no ha podido ser. Sí que tenemos más, ha habido más de miembros del Partido Popular. Hoy mismo ha hecho declaraciones Fernando López Miras y lo vamos a escuchar en unos instantes. Y quería apuntar algo, Pablo. Bueno, quería señalar que efectivamente, por una parte, Ciudadanos ha hecho un giro a la desesperada, como estaba diciendo Víctor, lo cual no significa que sea alocadamente. Es decir, tú dices, bueno, ¿por qué lo que ha pasado en Murcia, que lo que ha sucedido en Madrid es distinto? Cierto, porque Murcia era el laboratorio. Y lo que ha pasado en Madrid no lo esperaban. Ellos querían hacer una vuelta y, por supuesto, no pensaban romper en Andalucía, porque lo que quiere Ciudadanos es volver a una tónica en la que se la perciba como un partido de centro, capaz de crear alianzas a ambos lados, un partido pragmático y un partido regenerador y, por supuesto, un partido que era su origen, que sustituyese a los partidos nacionalistas como bisagra en el gobierno nacional. Entonces, lógicamente, ellos hacen el cambio en Murcia como un laboratorio, pero entonces Ayuso le da a lo que se ha llamado el botón nuclear y hace estallar la política de esa comunidad que es tan importante. Pero entonces, en este giro moderado que planteaba Ciudadanos, la respuesta brutal de Ayuso, ¿a qué lleva? Pues lleva, obviamente, a que quiénes son los perjudicados y los ganadores. Ciudadanos ya veremos si este giro les es benéfico o no, porque gana Murcia, pero
puede perder Madrid. En Madrid se la juega porque las elecciones de Madrid, como sabemos, tienen un dintel de acceso al Parlamento del 5%. Entonces, si no obtiene en Madrid Ciudadanos el 5%, es que desaparece el mapa nacional. Porque lo que no quería Ayuso, no quería Arrimadas es jugarse Madrid. Porque Madrid tiene un poder central en el gobierno más importante de toda España. Pero ahora, si no entra en el Parlamento, este esfuerzo, esta jugada, esta maniobra, esta táctica, pues le puede costar bien cara. Pero si entra en Madrid, entonces se puede convertir de nuevo en ese partido que juega izquierda, derecha, en Andalucía con unos, en otro con otros. ¿Quiénes son los perjudicados? Hombre, el Partido Popular se lleva un trompazo brutal. Primero, en Murcia, porque pierde, obviamente, su reinato, su gobierno de 20 y tantos años. Pero también porque la estrategia ahora que había marcado Casado de esa centralidad, esa ruptura con Vox, si en Madrid gana Ayuso, pues tiene que respaldar, se ve apoyada exclusivamente en Vox. Entonces dinamita esa idea de unificar el centro, que ya Aznar el otro día los convino, ¿no? Hay que volver a unificar el centro derecha, tal. Eso explota. Obviamente el otro gran beneficiario es obviamente el PSOE, ¿no? El PSOE porque en Murcia se catapulta, se quita de medio al PP, y también, obviamente, porque a nivel nacional ya no tiene que contar tanto, ya no se ve obligado a contar tanto o necesariamente con Unidas Podemos, puede maniobrar ahí y porque va a recuperar el poder en muchos sitios. Yo esa obsesión... Pero un momento, Víctor, te doy la palabra en un momento, porque nos están esperando... contamos con Javier... ahora, exactamente. Javier Ruiz, jefe de informativos de Radio Murcia, de la SER. Javier, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Oye, mira, tenemos a Francisco Javier López aquí, Víctor Meseguer, Pablo Blesa, y estamos intentando... Dale muchos recuerdos a tu madre cuando la veas. Encantado de saludaros. Oye, estamos dilucidando, a ver si nos echas una mano. Se dice por parte, esta mañana de hecho lo hacía Arrimadas, que las corruptelas o corruptelas en Murcia, Vacunagate, no querer dar información y demás, ha sido el detonante, era insoportable para Ciudadanos, para que presentaran esta moción de censura. Aquí hay quien opina que bueno, pudo ser eso, pero que también había una estrategia de partidos y que seguramente había otras cuestiones más de carácter nacional. Échanos una mano. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? ¿Tiene tanta importancia esto como para moción de censura? ¿Hay una estrategia? ¿Había unas conversaciones discretas desde el comienzo de la legislatura? ¿Qué opinas? Lógicamente, Antonio, compañeros, ha influido todo. La política nacional, está claro que estaba escuchando hace un momento que hablabais de Murcia como un laboratorio. Murcia ya ha sido un laboratorio en otras ocasiones. Ya hemos visto cómo se han probado aquí otros juegos de alianzas o se han intentado probar aquí otros juegos de alianzas. Incluso un tripartito también en su momento. Se ha probado ahora esta alianza del Partido Popular con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Lógicamente, Murcia es, como todas las regiones, susceptible de ser un campo de pruebas político, dado que aquí se estaba produciendo también un experimento, que era el bipartito, ese gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox. Ahora va a ser el experimento de otra cosa. Un bipartito sin necesidad de un tercer partido como apoyo parlamentario. Eso por un lado, eso es evidente, que Murcia es un laboratorio, otra vez es evidente, que aquí han actuado fuerzas a nivel nacional es más que evidente, pero también es cierto que en los últimos meses, en el último año probablemente, las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular han atravesado por picos de intensidad, de tensión muy fuertes. Desde el primer momento, en el momento en el que Ciudadanos opta por apoyar al Partido Popular, sabiendo que va a necesitar los votos de Vox para determinados trámites parlamentarios muy importantes, como por ejemplo el presupuesto, Ciudadanos sabe que se arriesga, porque había otra opción que era apoyar al partido más votado. En ese momento, cuando se toma esa decisión, hay un contexto político nacional que tiene Albert Rivera, que tiene la foto de Colón, que tiene una serie de condicionantes. Y también hay un equipo de negociadores que estaba probablemente más a la derecha, como militantes, digámoslo así, de Ciudadanos, que los que hay ahora. No digo yo que Ana Martínez Vidal sea una persona de izquierdas, pero es evidente que está más cerca de la socialdemocracia, está más cerca de ese centro político del que habla ahora Ciudadanos,
que lo estaban, por ejemplo, otras personas que fueron las que en su momento negociaron con el Partido Socialista y posteriormente también, y acabó siendo el pacto con el Partido Popular. Así que, por un lado, sí que está claro una implicación nacional, pero por otro lado también está claro que el PIN parental Ciudadanos no lo quería y Vox lo obligaba, y de hecho había hecho un preacuerdo con el Partido Popular para aprobar los presupuestos, y que la situación con Mario Gómez ha sido uno de los asuntos que ha catapultado toda esta situación. El hecho de que el partido con el que están en coalición en el Ayuntamiento de Murcia se querellara contra Mario Gómez, en vez de apoyarle, entre comillas, en esa investigación que él inició. Aparte podemos hablar si eso es más o menos leal por parte de Mario Gómez. Eso fue lo que definitivamente voló todos los puentes. Sí hay que decir una cosa, yo esta mañana estaba hablando con varios compañeros periodistas, que aquí los periodistas hemos fallado todos, porque si es verdad que desde hace un mes o más estaban hablando los partidos, es increíble que ninguno de nosotros haya publicado, dicho o contado prácticamente nada más allá de la rumorología y demás. Y me llamaba la atención un tuit que le he leído antes a Alberto Aguirre, que decía algo así como: no debieron ser muy eficaces los detectives que supuestamente el Partido Popular le había puesto a Ciudadanos, cuando nadie se dio cuenta de que estaban en boca de todos, porque había un pacto que se estaba fraguando a espaldas del gobierno de coalición. Antonio. Javier, atrévete. ¿Ayuso se adelantó en Madrid a una posible moción de censura o no hubiera ocurrido nunca en Madrid? Brevemente. Bueno, Arrimadas ha dicho que no lo iban a hacer y que se lo dijo a Casado, pero que Ayuso no le dio tiempo. Yo no puedo saber si Ayuso sabía, tenía información. A lo único que me puedo ceñir es a los hechos. Los hechos son que el presidente de Murcia ha contado que él también lo sabía, que lo supo a través de un conocido que es familiar de un concejal de Ciudadanos. Y no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, él dice que no lo hizo por responsabilidad. Es lo único que podemos saber. Si Ayuso lo sabía o Ayuso tuvo algún tipo de información, ¿por qué no lo hizo antes? Si el presidente de Murcia lo sabía y no hizo nada, me consta que hay personas ya en el Partido Popular que están bastante molestas con este hecho. Yo no sé si hubiera disuelto la Cámara. Lo que es evidente es que hay una llamada que se produjo de Arrimadas a Pablo Casado, en la que le decía que los gobiernos de Andalucía y de Madrid no corrían peligro, que los pactos en Madrid y Andalucía no corrían peligro y que esto solo iba a ocurrir por estas circunstancias tan murcianas en la región de Murcia. Javier, si te vienes aquí en próxima semana discutimos contigo, que es mejor que por videocámara. Quedamos contigo cuando en próxima semana, ¿sí? Oye, quiero felicitar a Javier por su artículo en El País, que me ha gustado mucho. Bueno, pues felicitado quedas. Muchísimas gracias. Javier, muchas gracias. Muy buen artículo. Seguimos analizando un saludo. Esta cuestión. Gracias. Buenas noches, Javier. Yo quería decir, primero, los complejos de murcianía yo los perdí hace ya mucho tiempo. Es decir, no me voy a remitir a Saavedra Fajardo, es decir, pero una región que tiene personas como José Luis Mendoza, que crea esta universidad, como M. Torres, que creó un emporio industrial espectacular. Rosaleno es de Murcia, pero bueno, ha estudiado aquí. Los premios Goya que reconoce Roque Baños. Es decir, yo me siento muy orgulloso. Y además lo quiero decir, no busquemos el problema en los demás. Yo creo que esta crisis tiene autoría material, y lo siento mucho, está situada en la calle Teniente Flomesta. Tiene autoría. Hombre, lo que pasa es que, por Dios, es decir, en partidos clásicos como son el Partido Socialista, todo se articula a través de la estructura nacional. Pero si no hay alguien que mueva pieza hacia arriba, la pieza no se mueve. Es una cosa, pero luego quería decir otra, que no me quiero tampoco... Estamos aquí comparando cosas que no sé si son comparables o no son comparables. Es decir, Castilla-León, Ciudadanos de Castilla y León, es la parte contraria a la señora Arrimadas. Yo sinceramente pienso que no va a haber crisis, pero porque yo creo que el entendimiento, y lo digo porque tengo cierta relación hasta incluso personal, entre Ciudadanos y el PP en Castilla y León, dista mucho de ser el que había aquí. Creo que en Andalucía Ciudadanos y Partido Popular se unen para desalojar del gobierno a muchos años de Partido Socialista. Aquí que iba a decir muchos corruptos. No, muchos años corruptos. Hay en todos los partidos. No. En algunos más que en otros. Es decir, porque los temas de corrupción también hay que analizar quién se mete el dinero en el bolsillo y quién hace financiación ilegal de partidos. Y entonces la sentencia hay que leérsela en puridad. Sigo.
¿No será que el problema del PP en Murcia es el propio Partido Popular? No son cosas mías, son Juan Ramón Calero, que tiene algo que ver con esto del PP. Dice, mi partido, el que él fundó, este hombre estuvo de número 2 en el Congreso de los Diputados, era un partido liberal, demócrata cristiano, esto lo ha escrito en La Verdad, y conservador. Las encíclicas eran nuestro plan de ruta en temas sociales. Eso lo ha dicho Juan Ramón Calero en La Verdad. ¿No será que el PP ha traicionado los intereses de sus electores, liberales, demócratas cristianos y conservadores? Por lo menos los conservadores, que alguien le eche una mirada a lo que ha pasado hoy en la Plaza Belluga. Que alguien le eche una mirada. Porque esa es la parte más conservadora del PP. Y esa parte, como hacía siglos no pasaba en esta región, ha invadido la Plaza Belluga. Y ojo, Vox sí puede dar un sorpaso al Partido Popular. Lo digo porque tendrán también que hacer un acto de contrición el señor López Miras, su equipo de gobierno, todos los que han gobernado esta región después del señor Ramón Luis Valcárcel, y tendrá que hacer un acto de contrición, de reflexión, y yo creo que incluso de pedir perdón, si le queda dignidad, del señor Ballesta, no vaya a ser que la culpa sea de los demás. Igual ellos han traicionado a su electorado. Bueno, en primer lugar, como he dicho, quería felicitar a Javier Ruiz por un artículo que ha publicado en El País, francamente bueno, sobre la historia de esa relación de amor-odio y de desentendimiento y entendimiento entre el Partido Popular y CES aquí en Murcia, con todos los encontronazos, con esa elección errónea de pareja tal vez, cuando gana las elecciones el PSOE en Murcia y sin embargo pues Ciudadanos, que venía de arremeter contra la corrupción, que era un partido regeneracionista y moralista en ese sentido, al final opta por el Partido Popular. Pero hay una cuestión también a dilucidar aquí, que ha sido verbalizada en esta mesa, y es si López Miras estaba en la inopia o si se hizo el tonto. Me refiero, se ha hablado de los detectives privados. ¿Realmente López Miras no sabía que se estaba cocinando algo? ¿No lo sabía? ¿No tenía ni idea? ¿No lo farfulló? ¿No lo...? No, espera un segundo. Déjame terminar el argumento muy brevemente. No se enteró porque todo el mundo trata de chapuzas a los presuntos espías o a él de estar en la inopia. Pero hay otras dos interpretaciones. La ética, que es la que él ha aducido. Es decir, yo no podía convocar elecciones porque los murcianos sufren, la economía sufre, las muertes, los hospitales y las UCIs. Él ha optado por una respuesta ética. Pero luego hay otra. Él no podía ser candidato. Entonces todos sabemos que en esa disyuntiva Pedro Antonio Sánchez, su predecesor, también su padrino político, se quitó de en medio para no perjudicar al partido. Si en el Partido Popular la interpretación de que él no se quiso quitar de en medio porque no iba a ser el candidato terminase prevaleciendo, pues esto le perjudicaría mucho a él y al partido. Pero ahora tengo la pregunta que ha acabado. La pregunta, ¿tú crees que la señora Ayuso, cuando se enteró de la movida de Murcia, dijo, espera, voy a llamar a Teodoro? ¿Teodoro? Escucha, no, vamos a ver, está contrastado periodísticamente que a las 12 de la noche, cuando se enteran que va a suceder lo de Murcia... ¿Lo llama? No, al Teodoro no, llama a Casado. Y durante un rato, a las 12 de la noche, eso han cotejado... ¿Lo llamó para pedirle permiso? Escúchame, Víctor, eso han cotejado los periodistas. Yo te escucho. Entonces, los reporteros lo que dicen es que hubo esa llamada. Entonces le dijo, vamos a ver, si en Murcia, yo no estaba en la conversación, si en Murcia activan este cambio de gobierno, nosotros tocaremos el botón nuclear, que es en Madrid dinamitarlo. Nosotros tocaremos el botón nuclear. Pero es cierto una cosa, hay una cosa muy importante. Yo no niego, y yo estoy contigo, en que Ayuso es una mujer que es un verso suelto en el Partido Popular, una mujer con mucha personalidad, con un toque especial, con un toque incluso supremacista sobre lo que son los madrileños, hoy en día en el contexto de España. Y yo entiendo que esa conversación sería bastante, quizá unidireccional, y quizá le dijo... Casado, voy a hacer esto. Como pase esto, pero hay una cosa muy importante. Creo en esa conversación, en ese sentido, en cuanto a que ella, más que consultarle, le notificó, porque evidentemente en la estrategia de Casado, que rompe con Abascal en la moción de censura al gobierno Sánchez, le viene terriblemente mal que mañana el único aliado en Madrid posible para PP sea Vox. Y ya que estamos en el rato, para que siga hablando, ¿y crees que López Miras hizo lo mismo? No, evidentemente López Miras, yo mi opinión personal es que no se enteró, no lo capturó. Vale. Vamos a oír ahora a Arrimadas en una entrevista interesante. Ahora tiene la palabra. Hay una entrevista muy interesante que esta mañana ha hecho Carlos Herrera en COPE a Inés Arrimadas, donde le pregunta, una de las preguntas que le hace es, en el caso de que el Partido Popular ganara en Madrid, pero no con mayoría absoluta, ¿ustedes podrían ser
de nuevos socios de gobierno del Partido Popular y ella dice que no tiene ningún motivo para romper la coalición y, por tanto, tampoco para arreglarlo. Ahora lo escucharemos porque es importante. Bueno, acuerdos en Madrid y en Andalucía, relación con Andalucía. Pero me deja hablar, Víctor. Sí, sí, claro. Bueno, te doy permiso, 5 minutos, ¿eh? Yo también. No, menos, 5 minutos no. Vamos a Venga, 30 segundos. 30 segundos y quitamos. Ya no sé ni lo que iba a decir hace media hora, pero bueno. Me acabas de preguntar por Madrid. Sí. Pero antes voy a puntualizar tanto lo que decía Javier como lo que estabais diciendo. Murcia es un laboratorio, pero es que si Fernando López Mira hubiera pulsado el botón, le hubiesen dejado, porque igual que a ti te consta, a mí me consta también que no le dejaron pulsar el botón. Aunque no hubiese sido candidato, aunque no hubiese sido el candidato del partido, ¿no? Efectivamente. Sí, pero habría convocado elecciones. Pero habría convocado elecciones. Se hubiese sacrificado, ¿no? Efectivamente. Al final, si tanto pinganillo lleva y tanto tal, el partido debería haberse impuesto porque es perder una comunidad autónoma, al fin y al cabo. A lo que voy, también hubiese sido un laboratorio, porque con la encuesta que hicimos, que presentamos en esta casa hace escasamente mes y medio, o otras que se han ido conociendo posteriores y demás, el Partido Popular habría ganado las elecciones y el Partido Popular, al igual que parece que es el escenario que va a ocurrir en Madrid, tan solo podría apoyarse y la única coalición posible para gobernar sería Partido Popular con Vox, igual que parece que es lo que va a ocurrir en Madrid. Es decir, que el argumento de que en Murcia no iba a pasar lo mismo que... No lo dejaron, simplemente. Oye, has abierto... Perdona. Pero le vuelvo a dar la palabra, Víctor, con tu permiso le vuelvo a dar la palabra. Eso. Pero porque has abierto una cuestión que das por hecha, pero que hay un debate. Y es un debate jurídico, pero me gustaría que nos echaras una mano. Sobre el huevo o la gallina en Madrid. Es decir, la presidenta Ayuso firma la disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones. Lo firma y no se publica hasta la madrugada, me parece, ¿no? Sí, hasta la mañana siguiente. Eso es. Pero en ese tiempo, en ese tránsito, Partido Socialista y Más Madrid presentan una moción de censura que es admitida a trámite. ¿Al final habrá elecciones o habrá moción de censura? En principio debería haber elecciones porque el acto administrativo, el acto jurídico administrativo es el de la firma. Que se publique para que surta efecto es la publicación. Pero es decir, la disolución se produce en el momento que tal, pero el acto jurídico que invalida las acciones posteriores es el que se produce a las 12:25. Que prevalece sobre lo que sucede después a la 1 de la tarde y a la 1 y pico de la tarde, que son primero la presentación de la moción de censura de Más Madrid y después la del Partido Socialista, que ocurre media hora después aproximadamente. Es decir, el acto jurídico ocurre a las 12:25 y es publicado a las 12 de la noche. Con lo cual, la Asamblea de Madrid, la mesa de la Asamblea, hizo bien en admitir a trámite, pero decaen esas dos mociones de censura y no cabe debate, puesto que ha habido un acto jurídico previo que no ha sido publicitado porque los tiempos son los que son. En cualquier caso, en efecto, ha puesto a correr el contador la Asamblea, pero claro, ha pedido información o trasladado al servicio jurídico. Pero obviamente los servicios de la Asamblea tendrían que hoy, antes de decir que van a ir a los tribunales y tal, primero tendrían que haber hablado con los letrados de la Asamblea y que los letrados de la Asamblea hubieran determinado si sí es el cauce que estamos en este momento explicando, o si cabía un recurso ante el TSJ de la Comunidad de Madrid, y nos evitaríamos tener que ir a tribunales y pedir medidas cautelarísimas como se van a pedir y demás, pues sería mucho más sencillo. Y en principio te pones a consultarlo con cualquier administrativista o con cualquier constitucionalista y te dice que el acto jurídico que prevalece es el de las 12:25, que fue el de la rúbrica de la señora Ayuso. Y otra cosa, que yo tengo que ir acumulando tiempo. Al Partido Popular de la región de Murcia le viene muy bien, probablemente, esta moción de censura, verse desalojado por esa regeneración de la que hablamos, pero es que cuando le venía bien probablemente fue hace 2 años. Ahora lo que no nos viene bien somos al 1,5 millones de ciudadanos de la región de Murcia, porque esta moción de censura, más allá de que signifique un cambio político, es democrático, es lícito todo
lo que podamos decir de beneficioso podrá serlo en un medio plazo, pero a corto plazo, en medio de una situación sanitaria, económica y social como la que tenemos, supone la paralización de la administración regional, no a lo mejor de las ventanillas del registro, pero sí de la implementación de ciertas políticas, la negociación, una nueva negociación y votación de los presupuestos de la comunidad autónoma, el cambio de todas las cúpulas, de todos los centros directivos, etcétera. Es decir, un proceso que puede llevar varios meses en medio de... Y la llegada de los fondos europeos, en medio de una inestabilidad que será estable a partir de verano, pero previamente aquí vamos a estar en un momento, es decir, el momento político podría o no ser, pero el momento social, económico y sanitario es el peor. Por cerrar una cuestión, Víctor, de lo que ha dicho de por cerrar Madrid, ¿alguna discrepancia? No, ¿Ves que eso tiene buen criterio y comparto lo que ha dicho. Ahora, se me ha ido. Perdón, Madrid, por cerrar Madrid. Por cerrar Madrid, yo creo que hay elecciones. Que hay elecciones. Esa es mi opinión jurídica. Ahora, perdona. ¿Puedo opinar Madrid? Sí. No, yo creo que evidentemente, si cada vez que un presidente de un parlamento en autoridad, en su derecho, disuelve las cámaras, apareciese un grupo político y presentase una moción, pues simplemente ese artículo de la ley que autoriza al presidente a disolver quedaría anulado. Correcto. Evidentemente prevalece la firma de Ayuso y evidentemente prevalece la decisión de convocar elecciones. Aunque procediera que la Asamblea aceptara a trámite las mociones. Sí, no hubiera sido publicado en el BOR, pero... Aunque era conocido. Como decía mi suegro, eso a nosotros nos lo tienen que dar resuelto, y si es posible los jueces. Pero no debiera. Ya está en sede judicial que no lo resuelva. No debiera, pero el conflicto se ha planteado. Y ahora, no debiera. Hay una cosa que ha dicho aquí mi compañero que yo quiero y aprecio un montón. Dice, hombre, por cierto, ya que sabes lo que piensan o lo que desean el 1,5 millones de murcianos, luego cuando salgamos te voy a preguntar por unas cuantas cosas de mi mujer que me interesan. Y así ya me entero, de paso. Digo, hombre, porque vamos a ver, mi opinión justamente es la contraria. Fíjate, además, lo de fondos europeos, ahí me has dado, Es decir, los fondos europeos, sobre todo cuando el Tribunal Constitucional dice que cuando una universidad es autorizada por el Ministerio de Educación se convierte en un servicio público de educación, y estos, los que están gobernando, estos, excluyen a la UCAM de los fondos públicos para universidades, mira, que no me administren nada, que se administren en su casa, que es lo que tienen que hacer. Pero además digo, mira, yo os lo digo de corazón, creo que es un momento histórico. Otra cosa que quiero aclarar, cuando digo que me gustaría un Partido Popular regenerado, lo digo de corazón, no es ironía, no estoy bromeando. Es decir, este país, el Partido Popular le ha hecho un servicio en su página de servicio impagable. Entre otras cosas, le ha hecho un servicio impagable representando a toda la derecha, desde el centro hasta la derecha más conservadora. Y lo vamos a echar de menos. Ojalá, y lo digo con convicción, ojalá el Partido Popular vuelva a ser lo que era. Dicho eso, vivimos un momento de gravedad. Yo creo que hace falta un gobierno, el que sea, pero hace falta un gobierno valiente y capaz de afrontar la salida de la pandemia, no pendiente de riñas internas y de problemas internos, capaz de trabajar por la reconstrucción y capaz de trabajar en la gestión de los fondos europeos. Porque como pase con los fondos europeos, como con las vacunas, yo no sé, es decir, entre las vacunas que las ratas de cobaya somos nosotros, en los fondos europeos, prefiero no entrar en ese debate. Segundo, hace falta un gobierno técnico, serio, y si es así las cosas pueden cambiar. Yo, fíjate, voy a clavar la mirada en el futuro. Yo no las tengo todas conmigo. Yo espero que el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, sea capaz de impulsar un gobierno moderado, sea capaz de impulsar un gobierno que represente a la mayoría de la ciudadanía de esta región. Yo hay sectores en el Partido Socialista que no me gustaría, lo digo abiertamente, no me gustaría verlo en San Esteban, ni en San Esteban ni en el gobierno regional. Y luego creo que en esa unión necesaria con Ciudadanos tienen que recuperar a los mejores, y ha habido gente muy buena en Ciudadanos. Yo, por poner un ejemplo, el consejero Motas, a mí me encantaría que siguiera desempeñando la cartera de universidades. Por aparte, ha sido el único que ha sido capaz de crear 3 direcciones generales, una con la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio. Yo creo que ese tema es importante, insisto, quiero clavar el ojo en el futuro. Espero que el éxito no desborde a la gente, no se le suba a la cabeza si ganan la moción de censura y hagan el gobierno que necesita Murcia. Y necesita de Murcia en una situación, yo creo que muy, muy complicada. Y por acabar,
voy a acabar ya, Antonio, yo creo que hay que felicitar a los hacedores porque estábamos en una situación de impasse tremenda, con independencia de quién gobernara. Yo creo que ha llegado la hora de la geometría variable, la hora de reconstruir el PP, que sigue siendo un partido necesario, muy necesario para España, y hasta incluso lo voy a decir porque si no me voy a morder la lengua, hacer un cordón sanitario a los populistas, vengan de donde vengan. Vamos a escuchar algunas declaraciones más. Luego le doy la palabra a Francisco Javier, que estaba pendiente. Lo veo sonreírse porque está pensando decir algo. Sí, Pablo, ahora doy la palabra. Pero, no, Pablo, de las bandas nos tiene la palabra ahora. Te queda la palabra, Pablo, pero, Pablo, mira, te invito a que escuches esto. Santiago Abascal ha estado este mediodía en Murcia y ha hecho, entre otras, estas declaraciones. Y ojo, también son dos testimonios de clave nacional, pero referidas muy específicamente a Murcia, también Inés Arrimada. Vamos a escucharlos. Que hoy habíamos convocado a los medios de comunicación a una declaración de prensa y en ningún caso pensábamos que iba a ocurrir en esta plaza lo que ha ocurrido, que es un síntoma del sentir de Murcia. Pero quiero, además de daros las gracias, pediros que mantengáis la seguridad. Murcia es hoy el lugar más importante de España, porque Murcia está a punto de ser sometida por el fraude electoral y por la traición que hemos venido a combatir. Asistimos en Murcia y lo digo con indignación a la traición de Ciudadanos, pero también, y lo digo con pena, a la irresponsabilidad del Partido Popular. Por eso yo hoy aprovecho vuestra presencia para haceros un llamamiento, para que salgáis a las calles, para que interpeléis a vuestros representantes, para que les exijáis que os devuelvan la palabra, para que les digáis que no se les ocurra cometer esa gigantesca traición. Yo ayer personalmente le llamé para informarle de que se iba a presentar una moción de censura en Murcia porque, bueno, ellos saben los problemas que había en Murcia desde hace mucho tiempo, los hemos intentado reconducir, pero el Partido Popular no ha querido. Tenemos a centenares de personas que se han vacunado, centenares de personas con unos listados que han ocultado, con además la duda de si hay todavía gente vacunándose cuando no le toca, también casos de corrupción en el ayuntamiento y por tanto la situación es insostenible. El Partido Popular ha roto el acuerdo en Murcia, pero yo cuando hablé con Pablo Casado, bueno, él era conocedor de todos estos problemas porque ya le digo que hemos intentado solventarlos desde hace mucho tiempo, pero le dije además que lo de Murcia se circunscribía a Murcia, que no iba a haber ninguna otra moción de censura en ningún otro lugar, obviamente, y bueno, pues volvimos a hablar de lo que hemos hablado tantas veces, de que en Madrid ni moción de censura ni adelanto electoral. Pablo. Bueno, ¿qué toca decir? Voy a hilar en relación a el papel, el papel del Partido Popular en relación a Vox. El Partido Popular pasa por una época muy difícil. Nos preguntamos si ha hecho un elogio importante, Víctor, al Partido Popular, que no es su partido naturalmente, en cuanto a que ha sido un partido central y necesario y es un partido fundamental para que el arco político de la derecha y el Parlamento español tengan estabilidad. Solo que ha entrado en un periodo complejo de descomposición que se apoya en tres cosas. Uno, tiene un poder territorial que no está bien refrendado por los resultados electorales de abril 2019, sino que está ahí por el Ciudadanos, es decir, en Andalucía, es decir, en Madrid, es decir, en Murcia y en Castilla y León. Y por tanto ese poder vemos que se puede desmenuzar, es frágil porque se basa en alianzas. En segundo lugar, un partido que no tiene representación en el País Vasco y en Cataluña, hasta qué punto es un partido ya de carácter nacional. En tercer lugar, las declaraciones de Bárcenas, los casos de corrupción, Gürtel y tantos otros están minando la confianza en ese partido de una manera drástica. Luego, el cambio de sede asociado a los casos de corrupción, que me parece un error gravísimo, como ha señalado, por ejemplo, Feijóo, que error más grande, ¿no? Y luego, por último, los vaivenes ideológicos, resultado de este mapa, estas emociones cambiantes en el panorama español, que llevaron al primer Casado, recién elegido, a virar a la derecha para taponar a Vox, que luego intentó virar al centro, que luego se peleó con Vox y que ahora todo apunta a que va a depender de Vox para poder sostenerse en, por ejemplo, Madrid. Entonces, entre esa coyuntura, que lo que ve aparece muy fuerte, muy constante y muy creciente, la amenaza de un verdadero sorpaso que ya ha sucedido en Cataluña por parte de Vox, que puede pasar en Murcia y que puede pasar en otros lugares y que realmente el Partido Popular entre en fase de descomposición y sea jalado por Vox eventualmente. Hemos intentado hacer una conexión también con otros compañeros más de otros medios de comunicación. COPE, por ejemplo, está resultando un poco complicado algunas conexiones. La verdad es que
seguimos intentando varias entrevistas más en el transcurso de la noche y lo vamos a seguir haciendo. Contaremos con ella, pero sí, por ejemplo, también testimonios que contamos que en torno a la presidencia de la comunidad autónoma, por ejemplo, Ana Martínez Vidal ha hecho declaraciones muy recientes, Diego Conesa también y Fernando López Miras este mismo mediodía. Vamos a escucharlos a ellos tres. El señor Conesa no va a formar parte de este gobierno en coalición de Ciudadanos y Partido Socialista por voluntad propia. Es un gesto de generosidad que le honra y por ello el puesto de la vicepresidencia quedará vacante hasta que se resuelva su situación. En esta nueva etapa vamos a demostrar que se puede hacer política de una forma diferente, que se puede ser ejemplar y transparente, y priorizando siempre el interés general de los ciudadanos de la región de Murcia. Se ha quebrado la confianza de los dos partidos. Nosotros no podemos gobernar con un partido que contrata espías o que interpone querellas contra su socio de gobierno. Eso es algo totalmente inadmisible. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la transparencia y la libertad en nuestra gestión, sin trabas y sin cortapisas. Los últimos acontecimientos que hemos vivido en el ayuntamiento pues también han dificultado muchísimo las relaciones de los dos partidos en la coalición y, por supuesto, se ha quebrado la confianza de los dos partidos. Nosotros no podemos gobernar con un partido que contrata espías o que interpone querellas contra su socio de gobierno. Eso es algo totalmente inadmisible. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la transparencia y la libertad en nuestra gestión, sin trabas y sin cortapisas. El momento del cambio ha llegado a la región de Murcia. Dejan una huella demasiado profunda de redes clientelares y el Partido Popular ni ha sabido ni ha querido acabar con ellas ni cambiar. La falta de transparencia, las políticas dirigidas a beneficiar a los de siempre, la política entendida como el intercambio de favores ha sido la seña de identidad del Partido Popular. Tengo la satisfacción, la enorme satisfacción de haber tomado esta decisión personal y la de mi partido, porque va a beneficiar mucho a la región de Murcia. Pues la realidad es que la moción la han firmado los diputados de Ciudadanos, todos, con los del PSOE. Podemos también ha dicho que la va a apoyar, incluso en el Ayuntamiento de Murcia ya hay un tripartito que se hizo la foto, Podemos, PSOE y Ciudadanos, y por lo tanto a los hechos me remito. Ahora mismo mi único afán es trabajar hasta que el boletín oficial disponga que soy presidente de la región de Murcia. En ningún momento se me pasó por la cabeza que alguien podía llegar por un mero reparto de sillones a generar la inestabilidad que se ha generado. Porque ya no es que fuera una noche de despachos durante la madrugada con nocturnidad en el que urdieron esta moción de censura. No, es que llevaban un mes, como usted ha dicho, un mes en secreto, un reparto de esta alcaldía para ti, esta presidencia para mí y esta consejería para el otro. No podemos poner excusas para algo que se ha urdido en Madrid por ambiciones personales de algunos y también por la declive política a nivel nacional de otro partido. Entonces, no pongamos excusas de algo que pasó en enero, que se depuraron responsabilidades, y sobre todo no pongamos algo tan serio como la corrupción como excusa cuando no hay un solo miembro del gobierno de la región de Murcia que tenga ninguna causa, que esté investigado, que tenga ninguna mácula. Y sin embargo, firman una moción de censura, la firman con el secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia, que está imputado formalmente por prevaricación. No pueden poner la excusa de la corrupción cuando rompen con un gobierno en el que no hay nadie encausado y lo afirman con un señor que está formalmente imputado por prevaricación. No se sostiene, no se sostiene. Vamos, quería comentar una cuestión sobre estrategia un poco política. Se está diciendo que Diego Conesa, lo que acabamos de escuchar, no va a formar parte del gobierno, ni vicepresidente ni formar parte del gobierno. Se plantea si es que no es adecuado que al no ser presidente no puede un secretario general y después de ganar elecciones que ser un segundo. También se dice que como tiene una causa abierta por una multa de tráfico en su pueblo, pues hace que preservarlo para evitar que a nivel judicial pueda complicarle al gobierno en las próximas fechas. Pero si él quiere ser candidato, una persona, él o cualquier otro, quiere ser candidato dentro de 2 años, pierde visibilidad Diego Conesa, debería estar, va a seguir seguramente siendo portavoz del grupo municipal, del grupo parlamentario, debería estar ahí, los consejeros le quitan visibilidad a partir de ahora.
¿Es un riesgo para un candidato? Obviamente. Me remito nuevamente a la encuesta de hace un mes y medio. No era una persona ya conocida. El más conocido era el presidente de la comunidad autónoma. La portavoz del gobierno autonómico, Ana Martínez Vidal, en ese momento, futura presidenta de esta nuestra comunidad, tampoco era excesivamente conocida. Es decir, que el secretario general del Partido Socialista y más que posible candidato en 2023 no forme parte del gobierno autonómico, le va a restar visibilidad. Decía una persona con anterioridad que le toca hacer como el Arzayus del PNV en los años 90. Es que la idiosincrasia vasca es distinta. Es que aquí, ¿con qué sale él? ¿De qué va a salir? ¿Qué temáticas va a tocar? Efectivamente, le van a restar visibilidad. La persona que ostente la vicepresidencia de la comunidad autónoma, el consejero de Sanidad, que va a ser del Partido Socialista, el consejero de Educación, que va a ser del Partido Socialista, es decir, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la región de Murcia se va a quedar relegado a un tercer, cuarto o quinto puesto en lo mediático. Conforme vayan acercándose a las elecciones, si va a ser candidato, eso es insostenible. Lo que pasa es que, fíjate... Un minuto, Víctor, porque me están esperando. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos. Vamos a eso. Gracias. Yo sé que me va a costar un disgusto, porque ahora cuando terminemos no seguir hablando, porque hay muchas cosas que quieren plantear. Tendremos el próximo jueves también que hablar de esta cuestión y muchas cosas. Digo un discurso entre ellos, que ahora me lo recriminarán por haber cortado el tema, pero nos quedan unos minutos y no me podría perdonar terminar el programa sin hacer una reflexión, echar una mirada atrás, porque este domingo se cumple un año desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país por parte del Gobierno debido a la pandemia en la que nos encontramos. Sobre este tema iba a girar en realidad el programa de hoy y por eso quiero en cualquier caso unos minutos dejarlo a esta cuestión. Y en próximos programas también iremos echando esa mirada atrás para que no se nos olviden cosas que han ocurrido, sobre todo o especialmente o con la finalidad de aprender, sacar conclusiones de ella y tener un recuerdo siempre en la memoria a mucha gente y especialmente a quienes hemos perdido. Durante ese tiempo, entre otros, el personal sanitario, los médicos y también las enfermeras han tenido una labor increíble, de verdad, de compromiso. Hemos hablado con una de ellas, con Belén Soto. Yo os pido que escuchéis el testimonio. Belén Soto es enfermera en el servicio de urgencia del Hospital Morales Meseguer. Es también profesora de la Facultad de Enfermería de aquí, de la Universidad Católica de Murcia. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Vamos a hablar con Belén Soto. Ella es enfermera del servicio de la puerta de urgencia del Hospital Morales Meseguer y también es profesora de la Facultad de Enfermería de esta universidad, de la Universidad Católica. Belén, buenas noches. Yo me gustaría que nos dijeras brevemente, en aquel momento inicial, la primera ola, por estas fechas, hace ahora un año, ¿qué recuerda fundamentalmente? ¿Cómo eran los enfermos que llegaban, en qué condiciones llegaban y cómo era la organización para poder atenderlos de la manera más adecuada? ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? Hola, buenas noches, Antonio. Gracias por invitarme a participar en este programa, lo primero. Y bueno, esa pregunta de qué recuerdos, ¿no?, tengo de esos primeros momentos, de esa primera ola. Tengo recuerdos de muchos tipos, ¿no? Desde miedo, alegría, descontrol, angustia. Y sí que es verdad que yo creo que han sido diferentes. La primera ola la vivimos de diferente manera que la tercera ola, aunque haya sido la tercera ola la que yo creo mayor, hayamos estado en una situación de mayor angustia, de decir, es que ya no vamos a poder, el sistema ya no aguanta, el sistema va a estallar. Pero en cambio en la primera ola, debido al desconocimiento, al miedo, no sabíamos lo que... Ahora tenemos más conocimiento, ¿no? Eso es muy importante. ¿De qué se trata esta pandemia? ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues ese miedo, no, el miedo te hace, si tienes miedo pero sabes cómo actuar, reaccionas de diferente manera. Y encima nosotros estamos
actuamos ante personas, somos personas, lo primero, con todo lo que ello lleva consigo, con todos los mismos sentimientos que cualquier otra persona, aunque seamos profesionales sanitarios. Entonces, como profesional sanitario, yo recuerdo haber tenido impotencia. Tengo momentos muy... Yo creo que no se me van a olvidar en la vida. Cuando empezaron, antes de que se decretara el 15 de marzo el estado de alarma, nosotros ya sabíamos que esto estaba aquí. No quisimos verlo, como el resto del mundo. Eso solo pasa en China, eso está muy lejos. Vimos que se iba acercando, vino Italia, y luego vimos que nos llegó y nos tocó. Y cuando llegaban esos pacientes, y tú veías que es que era muy rápido, eran pacientes que venían pacientes críticos, con muchos altibajos, que lo mismo estaban con dificultades respiratorias, se recuperaban y de repente, sin ningún decir ¿qué ha pasado?, se te iban de las manos, ¿no? Y el decir que esas miradas, hay miradas que no se te pueden olvidar, ¿no? De que la persona te decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿No? Y tú tampoco sabías, junto al miedo que teníamos y a la falta de recursos que teníamos en aquel momento. Es verdad que fue a nivel, ya no solo nacional ni a nivel de Murcia, no estábamos preparados. Se vio claramente que el sistema sanitario, siempre hemos estado, que el sistema sanitario español es de los mejores del mundo y no me cabe la menor duda. Pero esto también nos ha dado la oportunidad de ver que no es así y que aunque seamos muy buenos, tenemos muchas deficiencias que se ha demostrado en esta pandemia. Belén, tú lo viviste además como profesional, pero incluso has llegado a estar en aislamiento dentro del propio hospital porque lo has sufrido o algún familiar cercano. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Efectivamente, en esta tercera ola yo lo he sufrido, aparte he estado como profesional, me tocó estar al otro lado. Y os puedo decir que gracias a los profesionales que tenemos, tanto de cualquier categoría, tanto sanitarios como no sanitarios que engloban este sistema y en el Servicio Murciano de Salud, que es lo que nos compete, se ha podido suplir tantas deficiencias que hemos tenido. Porque no estamos preparados, no hay que esto no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino nos tiene que servir para mejorar, para una oportunidad de mejora, ver qué cosas tenemos bien, qué cosas se hacen bien y qué cosas se puede mejorar, ¿no? Como lo que hacemos con los alumnos, un debriefing de decir, ¿en qué se ha fallado? Pues venga, esto es lo que se ha fallado y ¿por qué se ha fallado? Porque no tenemos recursos, porque los tenemos y no los empleamos bien, porque tenemos falta de formación, porque los sanitarios, los profesionales no estamos preparados, no estamos formados para habilidades no técnicas. Para las habilidades técnicas hacemos muchos cursos, pero no estamos preparados para emocionalmente, para este tipo de situaciones. Y si tú no estás preparado, si no cuidas al cuidador, el cuidador no puede cuidar. Pues lo mismo nos pasa a los profesionales, ¿no? De que necesitamos que nos formen. Y yo he estado en el otro lado y os puedo decir que esa soledad, yo he tenido la gran suerte de poder confinarme en una habitación durante 15 días y la soledad que sufre, porque los profesionales intentan suplir todas esas necesidades, pero es imposible. Si tú tienes la ratio no cumple. Si tú tienes una planta y hay un número de enfermeros facultativos, celadores, auxiliares, es decir, y todos los pacientes están solos, son pacientes, tenemos que recordar que la gran mayoría son pacientes dependientes, que necesitan que les ayudes para sus necesidades básicas. No llegan. Y entonces veía como, yo estaba como familiar, pero también sabía lo que se siente como profesional, la impotencia, es decir, me estoy dejando la piel, pero no llego, ¿no? Con respecto a tipo de pacientes, es verdad que los pacientes en la primera ola eran diferentes a los de la tercera ola. La primera ola vinieron menos
tuvimos la suerte que en Murcia, en las puertas de urgencias decíamos que si es que teníamos un ángel, porque en la primera ola muy pocos profesionales en Murcia se tuvieron el COVID. En cambio, en la segunda ola, segunda y tercera ola, es como si hubiera habido, esa epidemia no hubiera afectado a nosotros. Quizás también influyen muchas cosas, ¿no? También, pues porque pensábamos que estábamos inmunes a, como éramos profesionales. Cuando estás en un hospital, te cambia el chip a cuando estás fuera, en tu casa. Belén, te agradezco mucho tu testimonio, sin duda alguna. Enhorabuena por ese trabajo, por esa vocación que tenéis los profesionales de la salud, que la tenéis quienes estéis trabajando y también los estudiantes, porque esos estudiantes a los que tú también formas, aquí por ejemplo en la Facultad de Enfermería de la UCAM, los hemos visto haciendo prácticas y además algunos de ellos, también de medicina, me comentaban que queremos hacer las prácticas porque queremos, a pesar de la situación tan dura, queremos, es nuestra vocación, queremos aprender y queremos ayudar. Y la verdad es que esa vocación es absolutamente encomiable. Gracias, Belén, por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Es importante, es clave sin duda alguna esta cuestión. Como también otra ventana que quiero abrir, y después le doy un minuto para terminar a los invitados sobre esta cuestión, ha sido o está siendo muy duro para muchas personas y para muchas familias. Y aquí la solidaridad, la ayuda llega a veces en determinados ámbitos, como por ejemplo uno de los sitios por los que llega es Cáritas, Cáritas España. El presidente de Cáritas a nivel nacional ha estado participando en las jornadas de caridad y voluntariado que se han celebrado organizadas por esta casa, por la Universidad Católica de Murcia. Vamos a escucharlo porque nos hace dos apuntes muy importantes. Insisto que es el presidente nacional de Cáritas, presidente de Cáritas España. Según nuestra memoria, como sabes, de años anteriores, la situación no había mejorado excesivamente después de la crisis del 2008. Teníamos todavía una gran proporción de los que acudían a Cáritas en situación muy complicada. Pero es que con la llegada de esta nueva terrible situación, pues es verdad que se ha complicado en ese sentido. 1 de cada 3 personas que acuden ahora a Cáritas es nueva, o sea, no había aparecido nunca, a pesar de lo complicado que es todo, pero en algunos sitios se ha triplicado la llegada de gente a nuestras puertas. En fin, yo creo que Cáritas nunca ha cerrado, como ya puedes imaginar, Cáritas ha seguido abierta e incluso hemos redoblado en muchísimos casos nuestros proyectos, nuestra presencia en el momento que se necesitaba. Y es verdad que lo vemos en las calles, ¿no? Cómo se producen esas colas, las famosas colas del hambre, que no existían a lo largo de estos años. O sea que hemos vuelto a ver la presencia de las necesidades humanas a nuestro lado, en nuestros vecinos. Que te voy a contar de las personas sin hogar, por ejemplo, ¿no? O sea, la llegada de esta situación con la que pretendes que se mantengan las distancias sociales y que pretendes que se lleguen las medidas de higiene y el uso de las mascarillas a personas que no tienen ninguna posibilidad de conseguir todo esto, pues también es muy doloroso. Se ha añadido mucho voluntario nuevo, es verdad que tenemos constatados más de 6.000 nuevos voluntarios a lo largo de la pandemia. Pero todo esto nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho trabajar de otra forma distinta. Pues imagínate, nosotros somos la iglesia, o sea que nuestra actividad es completamente imbuida en la idea del Evangelio. Mi ruta, la ruta que nos hemos marcado siempre son las bienaventuranzas, o sea que qué mejor lección tenemos que las que nos da Cristo desde el Sermón de la Montaña. 30 segundos para acabar. Sobre eso, echar la mirada atrás. Deberíamos hacerlo, no olvidar a tantas personas, a las que hemos perdido y a las que necesitan ayuda y que están ahí, siguen estando ahí. Obviamente la memoria del ser humano es muy frágil, pero lo que hemos aprendido durante este último año no deberíamos olvidarlo jamás.
porque ha sido también una cura de humildad. Como decía Belén, la enfermera, creíamos que teníamos el mejor sistema sanitario, tal. Hemos demostrado que somos humanos y nuestro sistema sanitario también no era inefable. Esto ha costado la vida aproximadamente hasta el día de hoy a más de 100.000 españoles y todavía queda un largo camino. Porque haya una serie de vacunas ahora mismo no quiere decir que la enfermedad se haya ido. No debemos relajarnos, no debemos creer que todo ha pasado. Al contrario, ahora tenemos que ser más conscientes, tenemos que tener más cuidado que nunca, tenemos que tener cuidado con nuestros mayores, tenemos que seguir apoyando a instituciones como Cáritas, con una labor encomiable. Las colas del hambre son bestiales. Si durante la pandemia, durante esa primera ola, fue una explosión bestial de gente que lo necesitaba, con 4 millones de parados y ascendiendo, necesitamos apoyarnos en estas instituciones sociales, colaborar con ellos, ayudar, porque va a haber mucha gente que en los próximos meses y probablemente en el próximo año, 2 años, va a necesitar mucha ayuda, y creo que como sociedad les debemos apoyar al máximo, porque la coyuntura en la que ha venido dado todo esto ha sido tan extraordinaria que no podemos permitir aquel eslogan del gobierno, que nadie quede atrás. Un minuto, Víctor. Pues yo para ese minuto 3 vídeos. El primer vídeo con lo que ha sido el centro de este debate, la crisis política. Decir que esa lectura no la hemos hecho, hay que hacerla. El PSOE puede ser que ya no necesite a Esquerra Republicana para sus políticas, ni a Bildu, ni a toda esta gente, le llamo gente por no decir otra cosa. Yo creo que hay algo positivo entre el radicalismo veleta de Esquerra Republicana y el moderantismo veleta de Ciudadanos. Yo me quedo con el último gallo. Belén, yo no sé si tenemos el mejor sistema de seguridad social o no. Yo doy clase de seguridad social en esta santa universidad. Y además constituyo con mis alumnos comunidades de aprendizaje, aprendemos juntos. Y el otro día hicieron una exposición sobre la seguridad social en los Estados Unidos de Norteamérica, parece ser que es la primera potencia mundial. 50 millones de seres humanos no tienen acceso a la seguridad social. Yo sé que si enfermo, Belén va a estar a mi lado cuidándome. Es un tema importante. Cuidemos lo que tenemos, con independencia de que seamos los campeones mundiales o no. Cuidemos un sistema sanitario público donde os digo lo mismo que le digo a mis alumnos, y que me perdone Tomás Fuerte. Si Tomás Fuerte y yo y un ilegal nos ponemos malos, los tres acudimos al mismo hospital, a la Risaca. Y eso es un dato no menor. Y luego, en el tema de Cáritas, decía una cosa, es decir, Cáritas es una ONG que hace, yo creo que los ciudadanos valoramos muy positiva el trabajo que hace, pero que no olvidemos, al ser posible, que no olvidemos que Cáritas es la Iglesia Católica, y católica significa universal, y universal significa que todos somos Cáritas, todos los creyentes somos Cáritas, y gracias a la comunidad católica, que hoy día parece que queda mal autodefinirte como católico o significarte como católico, gracias a los católicos, Cáritas puede hacer la magnífica labor que hace. Y me ha parecido espectacular que el presidente de Cáritas acabe con el sermón de la montaña. Yo creo que debería ser una lectura obligatoria. Bueno, en primer lugar, me ha parecido muy interesante que el presidente de Cáritas en España haya hecho referencia a otra crisis anterior, porque hoy ha habido, en los últimos 20 años se han agregado 3 crisis brutales que tienen un origen exterior. Hoy es la efeméride, no olvidemos, de los atentados terroristas del 11 de marzo, y esa crisis nos vino de fuera, Al-Qaeda. Luego, 2008, de la caída de Lehman Brothers, nos golpeó brutalmente la crisis de 2008, que llenó Cáritas de personas que necesitaban ayuda. Y ahora, de Asia, nos llega un virus que crea una pandemia y nos golpea brutalmente. ¿Y esto qué ha segregado? Pues hoy hay 2 datos muy interesantes. Hoy leía que los españoles hemos ahorrado, algunos españoles, 40.000 millones, resultado de que no hemos gastado en viajes ni... Entonces, la desigualdad es un problema gravísimo en España. Esa desigualdad se acendra con los jóvenes, que han sido golpeados brutalmente por la crisis de 2008 y por esta. Y luego me parece muy preocupante el declive demográfico en el caso español. Hemos leído que el número de niños ha bajado un 23% comparado con el año precedente, y me parece una catástrofe para nuestro país. Acabamos ya el programa. Le doy las gracias a Francisco Javier López, a Víctor Meseguer y a Pablo Blesa por haber estado en este programa, que ha sido más extenso de lo habitual. Y vamos a acabar con algunas de las imágenes, de las secuencias, de las circunstancias que se producían hace ahora un año y días, que tuvieron lugar durante el comienzo del confinamiento.
Unas imágenes que están en la retina seguro todos nosotros y que los compañeros de Popular Televisión, los cámaras, los informadores estuvieron recogiendo y que nuestra compañera realizadora Ana Gil ha recopilado brevemente para acabar el programa. Gracias y buenas noches. En la puerta de Hospital Santa Lucía. Lo que hacéis con nosotros. Uy, mira. Adiós, Concha. Ahí está.